Bueno, y la sorpresa que teníamos para ustedes en este programa obviamente no podía ser otra cosa que un auto. Tenemos un ejemplar único de un Trabant que fue obsequiado al señor Fontevecchia cuando se decidió a comprar esta parte tan importante del muro. Así que justamente es un auto que llegó de esa manera a la Argentina, no hay otro, son autos que hoy por hoy son muy buscados, si bien se han fabricado mucho a lo largo de sus casi 40 años de existencia, hoy quedan muy pocos porque los materiales con los que se fabricaba este auto no eran materiales nobles, eran la mayoría materiales reciclados, estaba fabricado a mano, era un auto de terminación muy pobre y lamentablemente si su propietario no lo cuidaba muy bien, estos autos a los pocos años empezaban a desaparecer, se desintegraban solos. Para hablar un poco de la historia de este auto nos tenemos que remontar a finales de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando pierde Alemania la guerra, todo su territorio se lo dividen entre cuatro potencias, las cuatro potencias del bloque, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Berlín también queda dividida en cuatro, siendo la parte del sector de Rusia la que empieza a tener diferencias en cuanto a política, en cuanto a manejo. Esas diferencias irreconciliables llevaron después a la construcción del muro que ustedes parte vieron abajo en la entrada de la nueva editorial Perfil. Y junto con ese muro también empezaron a fabricar autos como por ejemplo este Trabant en forma diferenciada. La empresa que se creó se llamaba BEV Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Y Zwickau, recordemos que era donde DKW y Horch tenían antiguamente, antes de comenzada la Segunda Guerra Mundial, una de sus tantas plantas, así que reacondicionaron esa planta y empezaron a fabricar este auto. Los primeros modelos de Trabant, que nacieron allá en 1952, tenían un motor DKW, los motores casualmente que utilizaban las motos preguerra de la marca alemana, un motor de 2 tiempos con 2 cilindros, que para la moto era un motor muy potente de 500-600 centímetros cúbicos, pero que para el auto realmente era bastante poco. Estos autos tenían una potencia entre 18 y 26 caballos y además con la escasez que había de materiales vamos a darnos cuenta, mirando un poco en detalle, las soluciones que tienen bastante interesantes, tratando de obviamente alivianar el peso del auto, que consumiera poco, y la utilización de materiales reciclados, que era lo que abundaba en ese momento cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero no había disponibilidad, o lo había, pero para las empresas más poderosas, de materiales nobles, aluminio, acero, pero de primera. Acá todo tuvo que hacerse con materiales reciclados, incluso muchos de los paneles están hechos con fibra de vidrio, mezclada con fibra de madera, con corcho, con pedazos de plástico. Se hacía una gran mezcla y con eso se estampaban muchos de los paneles del auto. Bueno, este auto, como pueden ver, no está restaurado, está totalmente original. Y uno de los detalles que le quería mostrar es cómo está terminado el capó del lado de adentro. Si bien de afuera parece un capó normal y si uno no lo golpea no sabe de qué material es, acá se ve que está compuesto por fibras de distintos materiales, es un composite y la estructura es una estructura tubular de varillas macizas que lo sostiene y que le da cuerpo, porque obviamente esto es muy maleable, ante un golpe se dobla todo. La parte interior de la estructura del auto sí es metálica, pero donde podía no usarse metal, no se usaba justamente por la poca disponibilidad que se tenía. Recordemos que además de que Alemania estaba saliendo prácticamente devastada de la Segunda Guerra Mundial, después cuando se separa y Alemania del Este prácticamente se aísla o se une al bloque de Europa del Este, pierde toda posibilidad de desarrollarse industrialmente y bueno, lo que pudieron hacer es esto que está acá a la vista, que bueno, es un intento para lo que era el momento bastante interesante. Bueno, estéticamente no podemos distinguir de qué versión se trata del Trabant.
Hubo 4 versiones: el Trabant 500, que tenía motor de 500 centímetros cúbicos, el 600, que tenía motor de 600 centímetros cúbicos, el 601, que también tenía motor de 600 centímetros cúbicos, estos 3 con motor de moto DKW de 500 o de 600 centímetros cúbicos, con 2 cilindros y 2 tiempos. Característicos de DKW, vemos una bobina por cada uno de los cilindros, mientras que el último de los Trabant se llamaba 1.1 y fue desarrollado después de que cayó el muro de Berlín, ya que la firma realizó un convenio con Volkswagen y le empezaron a proveer los motores 1.1 de 4 cilindros y 4 tiempos que utilizaban los Volkswagen Polo de esa época. En este Trabant específicamente, los que utilizaban motor DKW, tenemos el tanque de combustible metido dentro del compartimento del motor para desalojar el compartimento de carga y tenerlo lo más amplio posible. Y una de las particularidades que tiene el tanque de nafta es que no tiene medidor interior y la mezcla se hacía dentro del mismo tanque, o sea, el combustible y el aceite se arrojaban directamente en la misma boca y se mezclaba solo. Bueno, como les decía, tiene detalles muy interesantes, como por ejemplo la ventilación del capó. Obviamente, como tenían maquinaria muy pobre, el estampado de ranuras en una pieza importante como el capó les complicaba la vida y además les encarecía muchísimo. Así que lo que hicieron fue hacer una pestaña en la parte trasera, cosa que la ventilación o el calor del motor saliera por delante del parabrisas. Eso también ayudaba, por ejemplo, en los días de lluvia. Después, obviamente, si bien el auto ya es viejo, tenemos que tener en cuenta que la pintura del auto era bastante pobre. Lo mismo que detalles como, por ejemplo, las molduras. Eran molduras de aluminio realmente muy básicas, con muy poco diseño. Recordemos que en esa época, cuando se cerró Alemania Oriental, prácticamente no había movilidad. Habían quedado los vehículos que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y no había producción de automóviles nuevos, no se podía comprar vehículos fuera de Alemania del Este, entonces lo único que podían hacer los ciudadanos que vivían en ese sector era anotarse para comprar un Trabant y dicen que llegaron en algunos momentos de su historia a tener hasta 15 años de espera para el pedido de un Trabant. Y la historia de estos autos termina justamente con la caída del muro de Berlín, cuando los alemanes del este pueden pasar a Alemania Occidental, pueden tener acceso a vehículos, aunque fueran usados, mucho mejor que un Trabant en todo sentido, y empezaron a abandonarlos directamente, empezaron a despreocuparse, no los restauraron más, no los cuidaron, y hay muchísimas fotos de autos abandonados en medio de la calle que nunca más nadie los reclamó. El paso del tiempo, obviamente, y la importancia que tuvo el muro de Berlín y este auto, que también está de alguna manera muy emparentado con el muro, hay afiches que así lo demuestran, empezó a tener una importancia a tal punto que hoy son vehículos muy buscados para restaurar, y si uno visita Berlín puede alquilar un auto para recorrer la ciudad manejando uno, o también ser llevado por algún propietario que lo alquila y que le muestra los atractivos turísticos más importantes de la ciudad.